San Juan 8:31, el texto que estamos leyendo, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes le habló? A los que habían creído en él. ¿Tú has creído en él? Dice, si vosotros permaneciereis en mi ¿qué? En la iglesia, sirviendo todos los domingos, madrugando, no. Si vosotros permaneciereis en ¿qué? En mi palabra. La palabra permanecer tiene que ver con constancia. Yo allí todos los días estudiando la palabra, leyendo la palabra, eso se llama permanecer en él, porque ahí no dice, si vosotros permaneciereis en la iglesia, si vosotros permaneciereis sirviendo, si vosotros permaneciereis cantando, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa ser discípulo de Jesucristo? Significa permanecer en su palabra. ¿Y qué es permanecer en su palabra? Es leerla y decirle, Señor, ayúdame a ponerla por obra, porque hay muchos que la leen, pero luego no la obedecen. Hermanos, ¿y cuántos años duramos así? ¿Cuánto tiempo llevas tú escuchando la misma palabra y todavía no la obedeces? Eso no se llama permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es que yo medito en ella, reviso mi vida y hago una participación activa en mi voluntad para decir, Señor, esto yo no lo estoy cumpliendo, ayúdame, fortaléceme, guíame, dame la fortaleza que necesito para yo hacer lo que tú dices. Ya dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes somos los discípulos del Señor? Los que decidimos permanecer en su palabra contra viento y marea. Que hoy no me saludó, yo permanezco en la palabra. Que mañana me criticaron, yo permanezco en la palabra. Que ya me quiere dejar abandonado, permanezco en la palabra. Permanezco en lo que Dios dice, haciendo las cosas como Dios dice. Hermano, esto no se trata de qué tanto yo conozco la Biblia, se trata de qué tanto yo vivo la palabra de Dios. Y eso se llama permanecer. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde conozco yo la verdad? En la palabra de Dios. Y es cuando yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, cuando yo empiezo a meditar en ella, cuando yo empiezo a ponerla por obra, que esa palabra me va libertando, porque va derribando pensamientos de esclavitud, pensamientos de derrota, me va afirmando, diciéndome, tú fuiste elegido para grandes cosas, Dios tiene grandes cosas para ti, Dios tiene cosas buenas, debes corregir estos hábitos, debes cambiar. Es esa palabra la que nos trae la verdadera libertad. Y yo, con todo el amor y el respeto, te digo, si tú todavía no te has sumergido en la palabra de Dios, todavía tienes muchas cosas que te tienen atada a una vida pasada. No es los años que lleves yendo a la iglesia ni cuántas cosas hayas servido en la congregación. Es cuánto te has sumergido en su palabra de manera personal. Hay personas que llevan 10 años asistiendo a una iglesia, 20, y nunca se han leído la Biblia. Nunca, jamás. Se conforman con lo que escuchan en los cultos cada 8 días. Eso no se llama permanecer en su palabra. Permanecer en la palabra de Dios es estar cada día allí, estudiándola, aprendiendo de Él. Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué quieres que aprenda hoy? Y esa palabra es la que trae verdad y libertad a nuestra vida. Es la palabra de Dios que nos liberta, porque dice que la palabra es como espada de doble filo, que penetra, que corta, que libera, que sana, que restaura. Si nosotros tenemos heridas, la palabra nos va a sanar. Llegará una palabra de parte de Dios que traerá sanidad a nuestro corazón, que traerá libertad, porque esta palabra es la misma voz de Dios y tiene poder de transformación en sí misma. Hermano, Dios quiere que desarrollemos una relación personal con Él, y sin la palabra de Dios nunca lo vas a hacer. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Hay gente que se piensa eso. Dice, yo en la vida he sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Hay gente que dice, ¿libre de qué? Si yo me siento bien, yo tengo una vida genial. ¡Ja! Vaya,
Vaya, revise y verá las cantidades de ataduras, de cadenas, de complejos, de resentimientos, cantidad de cosas que tienen los seres humanos cuando estamos en Cristo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El Señor, el mismo texto le respondió, ¿y quién no peca? Y o sea que todos necesitamos libertad. ¿Cuál es el pecado oculto que lo mantiene a uno esclavizado? Hay gente que dice, no, yo no soy esclavo de nada. Usted sabe que la envidia es un pecado bastante horrible, porque siempre estás anhelando lo que otros tienen y mantienes inconforme, entonces mantienes en una vida de esclavitud, porque nunca vives satisfecho con lo que tienes. Hermanos, el pecado trae esclavitud y por eso murió Jesús. Si tú no entiendes por qué necesitas buscar al Señor, aquí está la respuesta. Porque Él ha venido a librarnos de la esclavitud del pecado. Todos hemos pecado, lo dice Romanos 3:23, y si todos hemos pecado, quiere decir que todos hemos sido esclavos de algo. Por eso nadie puede decir que no necesita a Cristo, porque todos hemos pecado. Y por eso la motivación principal que nosotros debemos buscar al Señor no es para que Dios nos conceda cosas aquí en la tierra, es para que el propósito por el cual Él murió se cumpla, y es libertarnos de la esclavitud del pecado, como decía la canción que escuchábamos antes. No más esclavo del pecado. Hermanos, el pecado nos esclaviza. ¿Y por qué habla de esclavitud cuando se habla de pecado? Porque tú quieres dejar de hacer eso y no puedes. Hay gente que dice y empieza a consumir droga y dice, no, yo controlo, y luego eso te domina. Hermano, es que el pecado termina controlándolo a uno y uno quiere dejar de hacerlo, como dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso se llama esclavitud, porque un esclavo no tiene libertad de actuar. Y cuando nosotros caemos en esclavitud, ya nuestra voluntad queda subyugada. Por eso siempre decimos, las únicas personas que alcanzamos la verdadera libertad en este mundo somos los hijos de Dios. Mira, hay muchas personas, yo conocí la historia de una chica que ella no conocía al Señor, y cuando ella empezó a leer la Biblia se dio cuenta por primera vez que tener relaciones sexuales antes del matrimonio era pecado. No lo sabía, porque nunca había escuchado la palabra de Dios, nunca había escuchado los mandamientos de Dios. No sabía muchas cosas, y la gente en el mundo no sabe qué es el pecado. La gente en el mundo va haciendo las cosas y nosotros éramos iguales, hacíamos muchas cosas. Hay mujeres que han andado con el marido de otra, y para ellas no es pecado. No, él se fijó en mí, y el cuento de siempre, que él no la quiere, que está con ella obligada por los hijos, el mismo cuento chino de siempre, y más de una. Y cuando conoce la palabra, ay, es que eso es pecado. Porque el ser humano está en tinieblas. Por eso, conociendo la palabra de Dios, que nosotros nos damos cuenta de cuántas cosas hacemos en nuestra vida que son pecados delante de Dios. Y por eso en Casa de Oración estamos orando por ese espíritu de revelación del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo trayendo esa revelación, porque es Él el que hace la obra. Por ahí se convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque a nosotros humanamente nos habla y no entendemos qué es el pecado. Es que yo no le veo nada malo, estamos ciegos. ¿Cuál esclavo? Usted le dice, no, es que usted necesita a Cristo para que lo liberte, porque usted está esclavo. Ay, se le ríen a un esclavo. ¿De qué? Si yo soy libre y no te das cuenta. ¿Por qué es necesario estudiar la palabra? Porque esa palabra es la que nos va abriendo los ojos y nos muestra en qué estamos esclavos, porque nosotros con nuestros ojos naturales no lo vemos. Es la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos lo que le contestan, ellos le dicen al Señor Jesús, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos, porque hasta estuvieron en Egipto. Estuvieron en Egipto de esclavos físicamente y mintiéndole al Señor, diciéndole que jamás han sido esclavos de nadie. Estuvieron 400 años de esclavos físicamente. Imagínense ya la esclavitud mental, ni hablemos. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Hermanos, ¿cuántas cosas estamos todavía esclavos? ¿Sabe por qué? Porque no nos ha sido revelada la verdad de Dios a través de su palabra. Y el Señor nos quiere libertar porque Él ya pagó un precio, Él ya nos eligió. Pero el camino de la libertad se llama la palabra de Dios. Porque es cuando tú expongas tu vida a esta palabra y permitas que el Espíritu Santo obre en ti, Él va a quitar un velo de ti y te va a hacer ver lo que tú nunca habías visto. Ay, no lo puedo creer, yo tantos años sufriendo por esto, no lo puedo creer, y la palabra llega y te muestra y te confronta con la verdad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sí, el hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros conocemos a Jesús y entregamos nuestra vida a Él de corazón y nuestra voluntad participa activamente con la palabra de Dios, es que nosotros empezamos a ser libres. Hermanos, no son cuestiones mágicas, no es cuestión de un ayuno o va a venir algo extraordinario. No, es sencillo. Estudia la palabra de Dios. Antes de leerla, ora al Señor y decirle: Espíritu Santo, revélame tu palabra, revélame tu verdad. Háblame, Señor, a través de ella. Y esta palabra tiene poder de libertad y de transformación porque nos hace ver cosas que antes no veíamos.